Bueno, no, yo creo que vamos a iniciar, aprovechemos, no podemos perder ni un minuto de este espacio. Entonces, pues presidente, un cordial saludo para usted y bienvenido nuevamente a la Universidad del Rosario. Me presento, yo soy María Catalina Monroy, profesora de plantas del programa Relaciones Internacionales, y nuevamente reitero que es un honor volverlo a tener hoy en la clase de Política Exterior Colombiana. Y aprovechando pues que el tema que nos reúne, nos convoca hoy es la política exterior, pues qué mejor también que contar con la presencia de nuestro querido decano, doctor Julio Londoño Paredes, quien se desempeñó como embajador de Colombia en Cuba durante su periodo, presidente. También nos acompañan estudiantes de la clase de política exterior y del semillero que yo lidero, es el semillero de análisis de política exterior colombiana, APECO, cuyo enfoque principal precisamente es el estudio de la política exterior desde la seguridad y la defensa del Estado. Por eso reitero, presidente, nuestro agradecimiento, pues estos jóvenes han dedicado buen tiempo al estudio de la política exterior colombiana durante su gobierno y su experiencia y testimonios en la sesión de hoy es fuente primaria para nuestros estudios. Los estudiantes ya tienen preparadas sus preguntas, presidente. Hoy quieren conocer de su experiencia en asuntos relacionados como algunos temas relacionados con la seguridad, su estilo de liderazgo, de toma de decisión, su opinión respecto al proceso de paz, entre otros temas de interés. Incluso hay un tema muy interesante que tiene que ver con asuntos de diplomacia feminista y de cómo usted ha sido el único presidente que nombró a una ministra mujer por primera vez en la historia y tuvo 2 cancilleres mujeres. Entonces también tenemos unas preguntas interesantes por ese tema. Y finalmente, bueno, quisiera extenderle un especial saludo a nuestro estudiante, amigo y colega David Caiza, agradecerle por toda su gestión y sin más preámbulos, presidente, no sé si quiere dar algunas palabras antes de iniciar con las preguntas. No, doctora María Catalina, muchísimas gracias, respetada profesora. Para mí es un honor estar en esta virtual con la Universidad del Rosario, con nuestro decano, coronel y doctor Julio Londoño Paredes, un patriota que no... María Catalina, muchísimas gracias, respetada profesora. Para mí es un honor estar en esta virtual con la Universidad del Rosario, con nuestro decano, coronel y doctor Julio Londoño Paredes, un patriota que nos merece la mayor respetabilidad. Quiero saludar a David Caiza, a todos los estudiantes y atento a cómo conduzcan ustedes esto con las preguntas, doctora María Catalina. Muy bien, presidente. Entonces, Karen, inicia Karen, quien va a ser nuestra moderadora y es la coordinadora. Recuerden que yo tengo el problema que hablo muy largo. Ojalá las preguntas sean cerraditas para que no tenga que extenderme, porque es uno de mis defectos, hablar muy extenso. No, gracias. Yo creo que va a ser una virtud para nosotros que estamos tomando atenta nota. Bien, Karen, adelante. Gracias, profe. Buenas tardes, presidente. Mi nombre es Karen Cubides. Soy la monitora de esta materia y soy la coordinadora del semillero de análisis de política exterior colombiana. Para nosotros es un gran honor tenerlo acá. Hemos estudiado mucho su periodo en la política exterior que usted promovió cuando fue presidente, entonces es una gran oportunidad para nosotros poder hacerle algunas preguntas. Lo primero que quisiera preguntarle, y antes de que me responda también le voy a dar la palabra a María Paula Fonseca y a Tatiana Canosa para que hagan sus preguntas y las responda en bloque, es ¿cuál fue la decisión más importante que usted tomó en materia de política exterior durante su mandato? Y María Paula, si estás ahí, puedes hacer la tuya de una vez. Sí, buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es María Paula Fonseca. Soy estudiante de Relaciones Internacionales de último semestre de la Universidad del Rosario y me gustaría preguntarle qué personas considera usted que fueron fundamentales durante su gobierno y cuál era su círculo cercano a la hora de tomar decisiones. ¿Y Tatiana, si estás?
Sí, hola, buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Tatiana Canosa, soy estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencia Política y mi pregunta también va por este mismo bloque. ¿En qué factores se basó usted para elegir sus asesores o ministros durante su periodo presidencial? Bueno, Entonces, me dirás, Karen. sí, Procedemos. adelante, por favor, sí, gracias. Decisión más importante en la política internacional de nuestro gobierno. Pues yo diría que muchas. Haber negociado los tratados de comercio era muy importante. Hoy siguen las críticas. No sé si las circunstancias del mundo van a llegar a una revisión de esos tratados, pero a mí me preocupaba mucho quedar encerrados simplemente en una comunidad andina, que era como abrir un poquito las fronteras, pero a partir de extenderlas, mantenerlas rígidamente cerradas. Mientras Chile estaba haciendo llegar sus productos a 5.000 millones de habitantes, nosotros estábamos muy restringidos. Estados Unidos con las preferencias unilaterales y también Europa de manera precaria nos mantenían perdidos de acceso a esos mercados. ¿Por qué difícil esa decisión? Era difícil por la opinión interna, muy adversa. Y algunos lo entendían como una prolongación de la apertura y no captaban la diferencia, que una cosa es abrir un mercado sin que a uno le abran los mercados de allá y otra cosa es un tratado que obliga a abrir ambos mercados. Esas fueron decisiones muy importantes, difíciles en materia internacional. Decisiones riesgosas cuando, para poder avanzar en el proceso de rescate de los secuestrados, ordené y se hizo bajo mi responsabilidad una acción militar contra el campamento donde estaba Raúl Reyes en Ecuador. No era contra el hermano Ecuador, como lo he explicado tantas veces, era contra ese campamento. Y consideré yo que ellos eran los que invadían a Ecuador, el terrorismo colombiano, y desde allí controlaban el secuestro de Ingrid Betancourt, de 3 norteamericanos y de muchos colombianos más. Esa fue una decisión importante de riesgos. Otra decisión cuando tomé la decisión de sacar a Granda de la FARC, de las calles de Caracas. Una decisión importante, también riesgosa, difícil. Otra decisión cuando se tomó la decisión de negociar con los Estados Unidos una extensión del Plan Colombia, que eso se llamó, era muy bueno en mi concepto. Empezó con el doctor Santos de ministro y estaba el presidente Bush de presidente y terminó la negociación con el presidente Obama. Y lo que me extrañó es que el presidente Santos no reaccionó como esperaría. Estuvimos esperando que lo hiciera. Cuando el Consejo de Estado dijo que ese acuerdo no se podía soportar en el acuerdo marco de Colombia con Estados Unidos de 1950, que necesitaba ratificación del Congreso. Se habría conseguido, porque el gobierno Santos tenía un control sobre el 90% del Congreso. Pero tantas decisiones, había decisiones todos los días. Y me pregunta María Paula, personas más cercanas, que más influían. María Paula, la verdad es que uno tiene que considerar cercano a todo aquel que está al frente de una cartera. Y si el espacio de diálogo para los aspectos fundamentales se reduce, yo creo que la visión también se reduce. Entonces, para mí era muy importante considerar como persona más cercana y fundamental para tomar decisiones
no a un grupito preseleccionado por mi persona, sino al que estaba al frente de la cartera, que necesitábamos tomar una decisión en obras públicas, el más cercano tenía que ser el ministro, que en relaciones exteriores, la más cercana tenía que ser la canciller, etcétera, etcétera. ¿Con qué factores de selección? Bueno, yo nombré muchas personas que no eran amigas mías, pero tenía buen concepto de ellas y me informaban bien. Tal vez una virtud, una ventaja y también un defecto en mi llegada a la presidencia fue el conocimiento de muy pocas figuras. Por ejemplo, yo no conocía a la doctora Carolina Vargas. La nombré canciller por recomendación, no política, porque fui informado de sus atributos de preparación, de ponderación. Yo no era amigo de la doctora Marta Lucía Ramírez, pero había seguido de cerca sus ejecutorias como ministra, su temple, y por eso la nombré. Entonces, hoy, por ejemplo, que se discute mucho contra mí el tema de los falsos positivos, he dicho, yo no nombré ministros de defensa porque fueran mis amigos. El único de los 5 que nombré que había tenido alguna amistad conmigo fue el doctor Uribe Chavarría, también de Antioquia. Yo nombré unas personas que parecían unos ciudadanos competentes que querían desarrollar esa política y nunca nombré amigos personales para que dijeran, no, tápenle a Uribe. Para eso nombró amigos personales. Yo creo que mirando el tema retrospectivamente, por ejemplo en defensa, haber nombrado personas que no eran amigos personales míos, yo creo que es hoy conveniente para todos estos temas que se debaten. Eso sí, me preocupaba mucho la preparación. Por ejemplo, Andrés Arias, ¿por qué lo nombré? Yo salí de la gobernación de Antioquia y me dieron la beca Simón Bolívar y me quedé un año en el St. Anthony's College de la Universidad de Oxford y allí estrené mi primer email y me escribía con Andrés, que estaba terminando su doctorado en la Universidad de California. Yo lo había conocido en Medellín, el jovencito, era un niño, prácticamente bachiller y haciendo y prestando servicio militar, y lo nombré por su preparación. Lo consideré siempre una persona muy competente moral e intelectualmente. Esos fueron los criterios. Me gustaba mucho darle participación a la mujer. Yo creo que sin haberlo dicho mucho, llegó un momento en que teníamos el 50% del gabinete mujeres. Otro criterio también fue la juventud. Yo tuve 7 ministros menores de 35 años. Era buscando nuevos liderazgos en Colombia, que Claudia Jiménez Jaramillo, que la canciller María Consuelo Araújo, que Andrés Arias, que Andrés Fernández, que Jaime Bermúdez, que Paula Andrea Moreno, Panseis, Sandra Suárez en ese momento, 7 ministros de menos de 35 años. Ahí también tenía un criterio que era estimular juventud y ayudar a construir nuevos liderazgos para el país. Sería como una respuesta a estas 3 intervenciones. Gracias, presidente. La siguiente pregunta es de... Háblame un poquito más duro, hija. Perdón, ¿ya me escucha bien? Sí, un momentico, a ver si es el volumen de mi teléfono. Un momentico, yo verifico este volumen. Necesita esta niña poner más duro la cosa. Sí, Karen, Bueno, creo ya que... organicé mi teléfono. Ok. ¿Ahora sí? Sí, correcto. Karen. Entonces, a continuación, Chaya Fayad también tiene una pregunta para usted. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Shadia Fayad, soy estudiante de Relaciones Internacionales de 5º semestre y hago doble programa con Economía. El día de hoy mi pregunta para usted sería la siguiente. Es claro pues que la seguridad jugó un papel fundamental durante su gobierno, siendo una prioridad durante el mismo. A mí personalmente me gustaría saber cómo cree usted que esta priorización de la seguridad durante su gobierno se reflejó en la implementación de su política exterior. Sí.
Acumula, Karen. Ok, Viviana, ¿estás por ahí? Y aquí estoy. Buenas tardes, presidente. Primero, pues es un honor tener este espacio con usted. Me presento, mi nombre es Viviana Hurtado, soy estudiante de Relaciones Internacionales y mi pregunta hoy es acerca del papel que jugó Colombia en el 2003 con la situación en Irak. Me gustaría saber cuáles fueron esas como influencias que llevaron a la toma de decisión de la manera en que Colombia se desempeñó en este aspecto. Okay. Y para terminar, una tercera pregunta, Camilo Osorno. Claro que sí. Muy buenas tardes, presidente. Es un honor volverlo a saludar. Incluso yo tuve la oportunidad en la vez pasada que pasó por acá por una de nuestras clases de política exterior en hacerle una pregunta referente a la cumbre de Río. Yo, en mi experiencia, en mi trayecto, he tenido la oportunidad de ser estudiante de ciencia política y gobierno y también de jurisprudencia. He sido muy apasionado por los espacios multilaterales. Entonces, me parece prudente preguntarles cuáles cree usted, y aprovechando que acá tenemos al decano, que ha sido embajador tanto en Naciones Unidas como en la Organización de Estados Americanos, ¿cuáles cree usted que han sido los mayores aportes productos de los espacios multilaterales hacia el desarrollo de nuestra nación? Sí, Camilo. Aportes multilaterales al desarrollo colombiano. ¿Me dirás, Karen? Adelante, presidente, por favor. Muchas gracias. Sobre Chali, el impacto de la política de seguridad en la política exterior. A ver, quiero hacer esta introducción. La economía colombiana del siglo XX fue una de las mejor manejadas de la región. A mí me tocó en la Universidad de Oxford participar en un seminario sobre un libro que se estaba escribiendo y que en ese seminario tomaban nuestras apreciaciones, que se llama La economía de América Latina del siglo XX, de la profesora Rosemary Thorpe. Y allí se destacó mucho a Colombia. La decisión que tomó Colombia de crear el Fondo Nacional del Café, de adscribir su manejo a un gremio, a la Federación Nacional de Cafeteros, lo que hizo el presidente Carlos Lleras para evitar una crisis cambiaria con el decreto de control cambiario 444, lo que hizo el presidente Alfonso López Michelsen para evitar que el país se endeudara como otros países latinoamericanos que cuando les ofrecieron dólares petroleros del Medio Oriente se animaron y se sobreendeudaron y después vino una crisis. Colombia nunca tuvo hiperinflación. Creo que el año que más inflación tuvo fue 35-36%, cuando otros países de América Latina tenían inflaciones de miles. Colombia nunca quedó mal para honrar la deuda. Uno diría que nunca entró en default. Entonces la pregunta que yo me hacía es, ¿por qué no crece esta economía? ¿Por qué no hay suficiente inversión? Y yo veía un círculo vicioso, que era mayor violencia, menos inversión, más pobreza, muchos colombianos que salían al extranjero sin ánimo de retornar. Le preguntaba yo en los salones de clase a estudiantes universitarios, ¿ustedes han pensado en irse de Colombia? Y sin tiquete de regreso, la mayoría me decía que sí. Estábamos en presencia de ese difícil de comprender círculo vicioso. ¿Por qué tan poca inversión? ¿Por qué tanta pobreza en un país que ha manejado bien la economía y que ha tenido instituciones democráticas? Entonces, eso me llevó a decir que la violencia le estaba causando a Colombia mucha desconfianza. Y entonces dije, bueno, aquí lo que hay que crear es confianza. Habían salido 4 millones de colombianos. Estábamos en presencia de una tremenda diáspora de colombianos hacia el extranjero, más lo que me decían los estudiantes, que querían irse sin tiquete de regreso. Entonces lo que ideé fue decir, Colombia necesita confianza. Y eso lo construí en ese momento
en que yo estaba de candidato con el doctor Alberto Carrasquilla, que era uno de mis asesores, después ministro y nuevamente ministro. Vimos en qué vamos a sustentar la confianza. Vamos a trabajar el círculo vicioso y a invertirlo para construir un círculo virtuoso. Entonces dijimos, ¿cuál es el circuito virtuoso? A más seguridad. Debe haber más inversión, menos pobreza, más seguridad, más confianza en el país. Y empezó a dar resultados. No unos resultados maravillosos, pero empezó a dar buenos resultados, tanto en seguridad como en inversión, como en política social. Lo que llamé después jocosamente los 3 huevitos: la seguridad, la confianza, inversión y la cohesión social. Y venía una pregunta: en Colombia nunca gana alguien que esté agitando una bandera de seguridad. Entonces, cuando las encuestas decían Uribe llegó al 4, los analistas decían tocó techo, llegó al 8, tocó techo, nunca pensaba. Pero en alguna conversación que tuve con el expresidente López y su señora, ella, que falleció hace poco, me dijo, porque el presidente López Michelsen era muy escéptico sobre esa propuesta mía. Y ella dijo, Álvaro, ¿qué es lo que usted propone en seguridad? Porque él decía que una política de seguridad nunca ganaría en Colombia. Yo le dije, pues doña Cecilia, yo lo que propongo no es el concepto de seguridad nacional que utilizaron muchas dictaduras de América Latina, sino el concepto de seguridad democrática, sin censurar la prensa, sin afectar las libertades, protegiendo por igual a los más cercanos al gobierno y a los más radicales adversarios. Y ella dijo, con eso gana Álvaro. Entonces fue muy importante el tema de seguridad democrática. ¿Cómo conecta esta política con la política internacional? Yo creo que eso empezó a producir un efecto, primero en la opinión internacional y después en los gobiernos. Porque la opinión internacional empezó a ver con más confianza a Colombia. El que venía y percibía el cambio que se estaba dando en el país iba afuera y lo decía, y empezaron a llegar más inversiones y empezaron a tratar con respeto el pasaporte de Colombia. Y entonces eso empezó a crear buena opinión. Primero fue el impacto en la opinión y eso empezó a crear buena opinión en muchos gobiernos. Yo, como comentaba ayer con la señora embajadora de la Unión Europea, seguramente esta tarde será tema en una reunión que tengo con la señora embajadora de Suecia, que Europa, que no era la mayor aficionada a mi política, de todas maneras la respetó y la apoyó porque yo creo que vio buenos resultados. Entonces diría yo, Shadia, que el mayor impacto, voy a hablar de 2 impactos de mi política de seguridad en la política exterior. Uno es que facilitó muchos acuerdos económicos y mucha inversión extranjera en el país. Y 2, el impacto negativo. Pues tuvimos muchos problemas con el socialismo siglo XXI en la región, con el presidente Chávez, con el presidente Correa, con el presidente Evo Morales, con la presidenta Cristina Kirchner, con el presidente Daniel Ortega. Y hubo ese aspecto negativo, que llevó a que algunos dijeran que Uribe era culpable de haber aislado a Colombia. Yo no creo, yo creo que haber sido excepción frente a esos gobiernos antes le dio prestigio a Colombia. El tema de Irak 2003. Mi participación está reducida en un parrafito muy pequeño. El presidente Bush había tomado unas decisiones de mucha solidaridad con nosotros cuando conocieron las primeras medidas de nuestro gobierno en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico, promoción de la inversión, al mismo tiempo política social, la tesis de que la inversión y la política social no pueden ser excluyentes. Mayor inversión tiene que generar recursos para más política social. La política social tiene que ser el factor de legitimación de la inversión. Pues Estados Unidos apoyó mucho. Y después de algunas conversaciones con ellos sobre la operación que adelantarían en Irak, yo no quise hacer análisis de si eso era factible o no, de si iba a producir buenos resultados o no. Simplemente me pareció que Colombia tenía que tener por lo menos
un gesto de solidaridad con quien era solidario con nosotros. Por supuesto, nunca ni siquiera hablamos de enviar soldados allá, nada de eso como lo hicieron otros países. Simplemente dijimos que en un anuncio de manera declarativa que éramos solidarios con los Estados Unidos, que a su vez era solidario con nosotros. La cumbre de Río, el impacto de las multilaterales al desarrollo. A ver, Camilo, entiendo yo cuando tú hablas de multilaterales, ¿qué tipo de agencias multilaterales? A ver cómo asumo tu pregunta. De pronto, aprovechando y relacionando con la presencia acá del decano Julio Londoño, con las que a mi parecer son las más importantes en las que participa Colombia, que son la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Bien. Cuando los países son serios en materia de instituciones, eso genera confianza y se facilita la inversión. Un inversionista extranjero llega más fácil a un país que sea serio con las instituciones internacionales que a un país que no sea serio con las instituciones internacionales. Siendo yo gobernador de Antioquia, se había nombrado una especie de veedor del tema colombiano de seguridad y paz por parte de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Cuando llegué a la presidencia de la República, renové ese acuerdo y eso sirvió, dio una buena señal. Siempre tuvimos una estrecha colaboración con Naciones Unidas. Por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico, nosotros erradicábamos manualmente, fumigábamos con todo el cuidado ambiental, pero también pagábamos el cuidado de la selva. Teníamos 200.000 familias guardabosques, porque en unas partes se podía sustituir la droga por café especial, en otras por cacao, por palma africana, pero partes que no. Este es un país que tiene un 40% de su territorio que es amazónico. Entonces dijimos, lo que tenemos que hacer es pagar el cuidado de la selva, que no la destruya. Y hoy eso sigue siendo válido, porque hoy para sembrar 1 hectárea de droga tienen que talar 2,5 hectáreas de bosque. ¿Y cómo hicimos eso? Con Naciones Unidas. Llegamos a tener 200.000 familias guardabosques, compromisos colectivos con grupos de estas familias para que no sembraran droga, cuidaran el bosque, su recuperación, y se les pagaba. Y eso tenía una supervisión de Naciones Unidas y solamente pagábamos cuando Naciones Unidas supervisara. Tuvimos también un muy buen diálogo con la OEA permanentemente. Yo creo que la OEA, Estados Unidos y Canadá leyeron nuestra reticencia a lo que quisieron hacer Venezuela, Cuba y Brasil, el Brasil de la época, que era una especie de OEA sin Estados Unidos y sin Canadá. Yo pienso, concluiría con esto, Camilo, el respeto de los países a esa institucionalidad genera confianza de inversión. Por supuesto, a mí me preocupa que la institucionalidad internacional hubiera aprobado todo lo que se hizo aquí con la FARC y no hubiera protestado por el hecho de que se irrespetó el resultado del plebiscito. Todo interlocutor internacional, yo le digo, pero si él no ganó el plebiscito y nunca asumió la posición radical de decir no hay acuerdos, sino que se pidió una reforma a los acuerdos, ustedes ¿por qué no apoyaron? Y hoy dicen que respetan la institucionalidad surgida de la paz, pero olvidan un aspecto espurio. ¿Cómo nació? Que nació con 2 ilegitimidades. La pérdida del plebiscito y después una segunda ilegitimidad. ¿Cómo lo validaron? Lo validaron no por una ley ni por una reforma constitucional, por una proposición en el Congreso. Yo traté de ser buen estudiante en la Escuela de Derecho. Nunca habría pensado que un instrumento de participación popular como el plebiscito, se podía enmendar por una proposición en el Congreso controlado por el gobierno.
O sea que es muy importante la confianza que se gana de las instituciones internacionales, pero hay veces que las cosas se vuelven difíciles por sesgo de las instituciones internacionales. En Colombia hoy hay mucho sesgo, mucha preocupación en sectores por la orientación política no de la Corte Interamericana, sino de la, ¿cómo se llama? El paso previo a la Corte, doctor Julio. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A muchas personas versadas en el tema les oigo preocupación, consideran que la comisión ha estado sesgada. O sea, que la norma es que se gana confianza cuando se es respetuoso de la institucionalidad internacional, pero también la institucionalidad internacional se equivoca. Yo creo que la institucionalidad internacional ha sido muy débil frente al tema Cuba y frente al tema Venezuela. Y ahora frente al tema Bolivia. Mire cómo encarcelan a la expresidenta solamente por razones políticas. Karen. Muchas gracias, presidente. Entonces vamos con otras 3 preguntas. Ana Sofía, Salomé y de nuevo Camilo, por favor. Bueno, buenas tardes, presidente. Mi nombre es Ana Sofía Reyes, yo estudio Relaciones Internacionales, estoy en 4º semestre y hago mención en filosofía. Y mi pregunta es, ¿cuál cree que son los pros y contras del Plan Colombia y si este llegó a influir en la formulación de la seguridad democrática? Acumula, Karen. Bueno, muy buenas tardes, presidente Uribe. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es todo un honor para nosotros tenerlo acá. Yo soy estudiante de Relaciones Internacionales y Jurisprudencia y mi pregunta es que durante el periodo presidencial e incluso en lo que va del debate o pues las preguntas que les llevamos haciendo, ha mencionado en diferentes ocasiones al presidente Bush. Y en el análisis que hemos hecho de su política exterior, hemos visto que pues ha habido una relación entre el presidente Bush y usted y nos gustaría saber si podría mencionarnos de pronto cómo era esta relación, cómo era el presidente Bush y si conoce particularmente o nos podría comentar alguna anécdota que tuviera con él. Muchas gracias. ¿Y Camilo? Claro que sí. Presidente, yo en este momento tengo la oportunidad de estarlo saludando desde nuestra tierra compartida que es Antioquia, especialmente desde el suroeste antioqueño, que entiendo que es una de las regiones de Antioquia que más es afín y más es cercana a usted. Entonces, mi pregunta es directamente con eso. ¿Cuál cree usted que son los atributos de nosotros los antioqueños y de usted específicamente que pudieron llegar a influir en su desempeño en el escenario político internacional y en la formulación de política exterior? Bueno, Karen, contesto estas 3. Esas 3. Ana Sofía pregunta pros y contra del Plan Colombia. Se negoció en la administración Pastrana, yo lo aplaudí. No obstante que tuve mucho desacuerdo con la administración Pastrana, por ejemplo, en lo del Caguán, yo traté de tener la menor subjetividad y aplaudí el Plan Colombia porque se ha hablado mucho de que todos los países son corresponsables en la lucha contra la droga. Y que entonces se decía, bueno, Colombia tiene un problema de producción, de tráfico, pero lo hay porque en otros países hay consumo. Hoy también aquí hay mucho consumo. Esa es una secuencia que hay que tener en cuenta. Cuando el problema de la droga empezó, se decía, no, pues eso pasa de Sudamérica para Estados Unidos y para Europa, por Colombia, pero aquí no hay producción ni consumo. Y después nos convertimos en los principales productores de coca y hoy tenemos 1.700.000 consumidores. Entonces se creó la tesis de la corresponsabilidad. Y en mi concepto el Plan Colombia es el primer gran acuerdo de corresponsabilidad en el tema de la droga, que lo hicieron los presidentes Pastrana de Colombia y el presidente Clinton. Veo ese aspecto muy positivo. Él, sin razón, creó en los grupos de izquierda de Colombia y de otros países vecinos mucha reacción contraria. Yo recuerdo
que a mí me tocó en Ecuador y en Venezuela, siendo el presidente Pastrana en ejercicio, estando él en ejercicio, defender yo al Plan Colombia. La verdad, yo no le noté al Plan Colombia factores negativos. Por eso quise extenderlo con aquel acuerdo al cual ya me referí, que llegaron a estigmatizar llamándolo el acuerdo de bases norteamericanas en Colombia, que no era así. Inicialmente el Plan Colombia se concibió para la lucha contra la droga, pero Estados Unidos, al llegar yo a la presidencia, se dieron cuenta que la droga aquí la manejaban fundamentalmente unos grupos que incurrían permanentemente en acciones terroristas. Entonces se autorizó también poder utilizar los recursos contra esos grupos. Tenía una cosa buena el Plan Colombia. Había la fumigación, nos ayudaron con la interceptación aérea, nos ayudaron de muchas maneras y también con las políticas sociales. Era bastante equilibrado. Yo hoy no tendría manera de presentar una objeción de fondo al Plan Colombia. No la encuentro. El presidente Bush, yo no lo conocí. Llegué a la Casa Blanca de presidente electo y estaba yo en la oficina de la Condoleezza Rice, quien todavía no era secretaria de Estado. Ella se desempeñaba en la Casa Blanca como asesor de seguridad nacional y pasó el presidente. Fue una buena conversación. ¿Cómo me pareció el presidente Bush? Un hombre muy espontáneo, muy querido, franco. Era franco, pero no grosero. Yo recuerdo que a pesar de diferencias, él tenía buenas relaciones con el presidente Lula. Participé en conversaciones de ellos y me sorprendió que el presidente Bush es muy franco, pero de muy buenas maneras, dentro de la espontaneidad y de alguna informalidad. Nunca le contestó los insultos que profería Chávez contra él, contra los integrantes de su gobierno. Yo le agradezco 2 decisiones que tomó, me da pena con ustedes, porque me tuvo toda la confianza. Primero, cuando autorizó que los americanos participaran aquí en la interceptación de los vuelos de narcotráfico. Eso lo habían suspendido por un accidente fatal que hubo en Perú. Por una equivocación derribaron un avión donde iban unos misioneros. Por confianza en nuestro gobierno, la confianza que también el presidente Bush me tenía, se restableció eso. Al año estaba muy limpio el espacio aéreo colombiano, mostraba en el radar una disminución sustancial de vuelos de narcotráfico que se habían pasado casi todos al espacio aéreo de Venezuela. Y otra decisión del presidente Bush que yo le agradecí mucho fue que autorizó vendernos las armas de precisión. Y él creía en una frase que yo le decía, no, yo opero bajo mi responsabilidad, presidente. Y así es, por ejemplo, cuando se lanzaron las bombas de precisión en Ecuador, desde el espacio aéreo colombiano. El presidente Correa dijo que eso habían sido los americanos desde mando. Le dije, nada tienen que ver, presidente, eso es exclusivamente bajo mi responsabilidad y no contra el pueblo ecuatoriano, sino contra unos terroristas colombianos que desde allí controlaban unos secuestros. En efecto, a los 2 meses de ese bombardeo se dio la liberación de Ingrid Betancourt. ¿Qué les diría yo al presidente Bush? No, yo creo que, no obstante que muchos lo critican por, algunos dicen que llegó tarde al Katrina. Yo siempre he sido de la tesis que donde un colombiano tenga un dolor de cabeza debe llegar el presidente de la República. Yo siempre me proponía llegar de primero allí donde había un problema. Entonces critican al presidente que llegó tarde a Katrina, que no tomó oportunas decisiones para evitar la crisis económica de 2008, que empezó con el derrumbe de Lehman Brothers, y lo critican por Irak, pero creo que su temperamento,
lo que dice, lo que piensa, le ha ganado después de su presidencia un buen nivel de simpatía. Yo lo aprecio mucho, pues siempre hubo pues mucha anécdota personal, pero no es muy cansón para ustedes que yo les cuente una anécdota personal con él. Presidente, de hecho, una de las cosas que nosotros estudiamos mucho en política exterior es ese tipo de situaciones que parecen poco importantes, pero que nos dicen mucho de ustedes los tomadores de decisión. Entonces, estaríamos complacidos de escuchar alguna anécdota. Por ejemplo, una vez yo llegué a la Casa Blanca y en la oficina anterior al Oval Office íbamos a tener una reunión oficial. Me tenía un regalo en un soporte de madera, me tenía una montura de caballos texana, linda. Y me hizo montar en ella y me hizo tomar unas fotos allí. Imaginen mi botada de corriente. Pero con él hubo una gran construcción de confianza. Y de manera muy espontánea, con toda la transparencia. Y entonces la confianza que necesita para poder tomar decisiones importantes. Sin esa confianza no habrían tomado la decisión de reinstalar la interceptación aérea ni la decisión de permitir que Colombia comprara bombas de precisión de fabricación norteamericana. Dice Camilo que atributos de Antioquia. Yo soy de la idea de que en toda la patria hay ciudadanos muy buenos y excepciones que no lo son. Y admiro todas las regiones de Colombia, admiro a los ciudadanos de todas las regiones de Colombia. En Antioquia, y seguramente ocurre en muchas familias de muchas regiones de la patria, enseñan a ser muy trabajador, trabajar día y noche, y muy franco. De pronto, una de mis características que es, en ocasiones, tener un exceso de franqueza que raya en dureza, de decir las cosas que dicen, no, esto dice unas cosas muy duras, por exceso de franqueza. De pronto también eso es de ese exceso de franqueza que puede ser también un exceso del atributo antioqueño, estimado Camilo. Muchas gracias, presidente. Ahora vamos con dos personas nada más en este bloque. Salomé, de nuevo, y Jorge Reina, por favor. Bueno, presidente, pues en esta ocasión, tanto Jorge como yo queríamos hacerle preguntas con respecto al proceso de paz. Y pues, presidente, reconociendo los avances que usted realizó en sus 8 años de presidencia, ¿usted considera que si hubiera tenido otros 4 años de gobierno más, hubiera llegado a considerar sentar una mesa de negociación con las FARC? Gracias. Entonces, Jorge, y esta de Salomé la compramos. Bueno, buenas tardes, presidente Uribe. Para mí es un gusto saludarlo. Soy Jorge Enrique Reina, estudiante de Jurisprudencia y Relaciones Internacionales. Y mi pregunta es una duda que me surge respecto pues, a Juan Manuel Santos como su ministro de Defensa y posterior presidente de Colombia. Es que nosotros encontramos que Santos como ministro de Defensa se desempeñó como un ministro mano dura que seguía muy al pie de la letra la idea de esta seguridad democrática y que lideró importantes operaciones contra la guerrilla de las FARC, pero luego, a tan solo 3 días de posesionarse como presidente, en una reunión en Santa Marta con la que se retoman las relaciones con Venezuela, él le dice a Hugo Chávez que tiene planeado sentar a las FARC a un acuerdo. Entonces, nosotros ahí nos surge una duda de que si usted alguna vez notó que Santos tuviera alguna intención de negociar con la guerrilla, y pues es que la verdad no logramos entender eso. Si usted nos pudiera ayudar. Gracias, Jorge. Karen, le contesto a Salomé y a Jorge. Por favor, muchísimas gracias. Salomé, cuando se propuso
un referendo para que yo pudiera presentarme y pretender estar otros 4 años, yo tuve muchas dudas, que la plasmé en una frase, dije, tengo una que en el alma, que fue una encrucijada del alma. Me parecía que era un error perpetuar al presidente y me preocupaba el futuro de las políticas. La verdad es que yo cambiaría tu pregunta. Yo diría lo siguiente: si nuestras políticas hubieran continuado, lo que hubiera quedado de la FARC hubiera negociado en condiciones menos costosas para el país. Porque este acuerdo tuvo un costo muy alto, un costo institucional muy alto, un costo de narcotráfico muy alto, un costo de violencia que estamos pagando. Esta mañana estaba circulando un video donde anuncian la creación de nuevas autodefensas. Yo creo habérselo mandado al gobierno cuando llegó esta mañana a mis redes. Y la FARC tiene 4.000 disidentes y se revivió el ELN, etcétera, y esa hectárea de coca tan grande. En alguna forma, a pesar de que Santos hizo esa declaración, durante los 2 primeros años de Santos, que antes de que desmontaran del todo las políticas que venían, pues tuvieron muy buen resultado. El gobierno Santos en el año 2012-2013 mostró el mejor resultado posible de la historia del país en reducción de coca. Habían bajado los cultivos a 42.000 hectáreas. Un récord por lo bajo, creo yo. ¿Y cuándo se empieza eso a afectar? Cuando empieza a salir de La Habana que ya hay un acuerdo sobre el tema de narcotráfico, que sería delito conexo con el político para la FARC por financiar la sedición, que no habría extradición, que no habría cárcel para ellos, que habría elegibilidad política. Se dice también que no habrá fumigación y que la erradicación tiene que ser voluntaria. Y en ese momento empezó un punto de quiebre. Venía bajando y hubo un punto de quiebre y se pasó de 42.000 hectáreas a 209.000. Yo creo que si esas políticas hubieran seguido como él siguió con unos procesos que le dejamos que concluyeron en el abatimiento del señor Briceño, a quien llamaban el Bono Jojoy, de otro señor bien importante en el Cauca, ya no recuerdo el nombre, era uno de los cabecillas más conocidos de FARC. Yo creo que habrían terminado sentándose. Y también con mi gobierno, con un gobierno mío. Ahí lo fundamental eran las políticas. Noté yo eso en Santos. Hombre, tal vez el espíritu de uno de ser espontáneo, de actuar con espontaneidad. Uno piensa que todo el mundo está pensando lo mismo. A mí no me extraña que un gobierno diga voy a negociar con la FARC. A mí lo que me extraña es que se hubiera debilitado la política de seguridad y que se hubieran cruzado unas líneas rojas que nunca se debieron haber cruzado. Porque yo siempre era partidario de la negociación. Ahí hay una falsa lectura y se discutió mucho. Y prueba de ello es que en el gobierno que yo presidí se desmovilizaron 18.000 guerrilleros y 35.000 paramilitares. Esa desmovilización no hubiera continuado con las políticas nuestras, prescindiendo de que yo hubiera estado 4 años más, de que hubieran estado esas políticas 4 años más, con el ritmo que traía esa desmovilización. Los reductos de FARC no habrían tenido más camino que negociar. Y la verdad es que yo nunca me extrañé de que se dijera quiero negociar, porque yo nunca negué la posibilidad de negociación. Lo que me extrañó es la manera y los contenidos de la negociación y el descuido que sufrió la seguridad democrática. Ahora Camila Restrepo le va a hacer un par de preguntas, solo lo vamos a tener a ella por una cuestión especial. Entonces, Camila.
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes, presidente Uribe. Mi nombre es Camila Restrepo, soy estudiante de Relaciones Internacionales de último semestre de la Universidad del Rosario y la directora de la línea de diplomacia feminista del semillero de la profesora María Catalina de Análisis de Política Exterior colombiana. Nosotras, digamos que durante todo nuestro estudio nos hemos dado cuenta y nos sorprendió bastante que usted ha sido el único presidente que ha tenido 2 mujeres a la cabeza de la Cancillería y además el único en tener una mujer en la cabeza del Ministerio de Defensa. Y además, digamos que nosotros como estudiantes muchas veces, digamos que percibimos que usted es un hombre rodeado de muchas mujeres y por eso nos gustaría preguntarle, primero, según su experiencia, ¿cuáles podrían ser los efectos de tener ministras dentro del gabinete, específicamente en la Cancillería y en el Ministerio de Defensa? Y segundo, y aprovechando también que usted eligió como una, digamos, de las decisiones más importantes de su gobierno, el TLC, ¿cuál fue el papel de Carolina Barco, tanto como canciller como embajadora, para que se diera, o bueno, dentro del proceso por el cual se llevó a cabo el TLC con Estados Unidos? Camila, yo me crié en la zona cafetera de Antioquia. Mis padres casaron muy jóvenes. Mi madre fue la mejor bachiller de la presentación de 1950. Pero prefirió casarse que entrar a la universidad. Y se casaron de 18 años. Y yo nací al año y medio de que ellos se habían casado. Y me toca crecer en medio de esa violencia entre los partidos políticos, en una zona muy afectada. Allá mis padres se dedicaban al café, a la producción de panela y de ganado. Y mi madre era una gran líder, tras 2 objetivos: apoyar al naciente Frente Nacional para superar la violencia entre los partidos y el definitivo reconocimiento a los derechos políticos de la mujer. Y ella fue una de las primeras mujeres del primer grupo de mujeres elegidas en Colombia y fue presidente del Consejo Municipal. Entonces empecé yo a asociar mucho la vida política con la mujer. Y a mí me tocó una universidad muy difícil, Camila, porque a mí me tocó ser minoría en la universidad. En esa época que yo era estudiante, se pensaba que el mundo no tendría sino posibilidades socialistas. Se renegaba totalmente de la empresa privada, se creaba era conciencia de odio de clases, se abogaba era por expropiaciones, socialización de medios de producción, etc. Yo enfrenté todo eso. Éramos minoría y con unas mujeres excelentes, compañeras muy buenas estudiantes y muy vigorosas en la defensa de las tesis, muy francas. Trabajé en empresas públicas de Medellín y me tocó el ejercicio de la represa del Peñol, etc. Mi jefa inmediata era una mujer. Yo adjudiqué obras importantísimas en la aeronáutica, como la segunda pista El Dorado, los estudios, el aeropuerto de Río Negro que se hizo, obras en Cartagena. La secretaria general era una mujer. Tuve en la alcaldía de Medellín, en la gobernación de Antioquia, grupos de mujeres extraordinarios. Yo trabajaba todos los sábados y todos los domingos. Y entonces un sábado, para irnos a un taller comunitario en un pueblo, muchas veces los hombres llegaban tarde. Y uno decía, hombre, pero ¿por qué no ha llegado tal secretario? Hombre, que lo espere un momentico, que fue que salió muy tarde de una fiesta. Las mujeres, madres de familia, lo que fuera, llegaban antes de la hora a la cual habían sido convocadas. Entonces, llegué a la presidencia y había observado de lejos el carácter de Marta Lucía Ramírez y la nombré ministra y me pareció que lo hizo muy bien. Creó los soldados de mi pueblo. Pusimos en marcha aquella política, era de mucha decisión, de más capacidad decisoria que de cálculo. Y si bien hay que calcular y estudiar, muchas veces el exceso de cálculo se convierte en malicia y no deja tomar decisiones. Las mujeres estudian bien las decisiones, pero
en su mayoría, cuando tienen que tomar decisiones, son más arriesgadas incluso que los varones. Yo no creo que Inglaterra hubiera hecho la transformación que hizo sin la capacidad decisoria de la señora Thatcher. Los sindicatos en Inglaterra eran intocables y se necesitaba una mujer con arrojo, como la señora Thatcher, para hacer esos cambios. Cuando pusimos a funcionar la política de seguridad en las carreteras, eso tenía mucha objeción. Las Fuerzas Armadas decían, ¿cómo nos van a poner a cuidar carreteras? Entonces vamos a descuidar la retaguardia. Entonces, si no, apoyemos a la ministra, hay que hacerlo, para que este país retome la dinámica económica. Porque hoy el secuestro de las carreteras se ha convertido en un gran secuestro de la economía nacional, etc. Entonces, en ella noté lo que yo siempre pensaba en las mujeres, arrojo, capacidad de tomar decisiones, de implementarlas. Carolina Barco, más discreta, yo creo que con su buena diplomacia ayudó a negociar el tratado con los Estados Unidos. No sé qué pasó, que cuando terminamos no se había ratificado por la Cámara de Estados Unidos. Hay un problema que habrá que examinar, Camila. Fundamentalmente esto. María Consuelo Araújo, franca, severa y alegre. Es bien importante esa combinación. Una persona que sabía hablar con sonrisa muy natural, pero al mismo tiempo con una gran firmeza. La sonrisa que le lucía y la firmeza que le daba todo el más elevado grado de respetabilidad. Yo sentí mucho cuando ella me renunció por el problema de su hermano. Le dije, no renuncies, que no hay pecados de sangre, quédate. Fue una gran pérdida que ella hubiera renunciado a la Cancillería. Muchas gracias, presidente Uribe. Yo aquí quiero hacerle una pregunta súper breve, presidente. ¿Cuál cree usted que va a ser la fuerza femenina del Centro Democrático para las elecciones del próximo año? Pues Karen, yo he estado en una tesis. Yo creo que hacer política hoy con este nivel de pobreza es muy difícil. Por eso he venido prefiriendo, privilegiando, diciéndole al partido y a la opinión pública que hay que hacer una gran reforma en este periodo del Senado, del Congreso, que empezó ayer y que termina el 20 de junio. Que se necesitan varias leyes. Una de ellas, que fije unos objetivos de política social de inmediato más ambiciosos contra la pobreza. 2, que defina un ahorro en el gasto público burocrático del Estado en una senda de 10 años. Y 3, unos impuestos no exagerados para no ahuyentar la inversión, que puedan garantizar unos ingresos frescos. Porque si se nota que hay una política más ambiciosa contra la pobreza, puede haber un mejor ánimo en el país en favor de tesis como las nuestras. Si eso no se nota, la situación nuestra es muy difícil. Entonces he dicho, aplacemos cualquier discusión de candidaturas para después de que se haya terminado este periodo del Congreso, donde espero que se apruebe una agenda social bien importante. Yo admiro mucho a todas quienes han sido nuestras senadoras y representantes. Se ha hablado de una precandidatura de Paloma Valencia, por ella tengo todo el afecto, toda la admiración, todo el respeto. Lo mismo de la senadora Paola Holguín, quien es una mujer de una gran dedicación y de una gran capacidad de trabajo. Gracias. Ahora vamos con Germán Castilla y Valentina Guevara. Buenos días, presidente Uribe, ¿cómo está? Bueno, nosotros somos de la línea de Operación Fénix, también del Semillero de Análisis de Política Exterior colombiana, y ya que nos enfocamos precisamente en la seguridad, queríamos preguntarle ¿cómo asumió usted el reto de las relaciones internacionales con países vecinos como Ecuador, Venezuela, teniendo en cuenta que estos países
pues no iban muy acordes con su política de seguridad, y ya considerando y ahondando un poquito más, considerando que usted ya nombró un poco acerca de esto. Muchas gracias. Gracias, Germán. Buenas tardes, presidente. Mi nombre es Valentina. Hago parte del semillero de política exterior colombiana y al igual que Germán estoy en la línea de Operación Fénix. Entonces mi pregunta va relacionada a este tema. Sabemos que Colombia históricamente ha tenido conflictos fronterizos con sus vecinos y pues aprovechando la presencia del decano y sabiendo que fue su representante ante la Corte Internacional de Justicia y pues pionero de los estudios fronterizos en Colombia, mi pregunta específicamente es, ¿cómo asumió en el año 2008 la movilización de tanques de guerra a la frontera colombo-venezolana tras el cierre de la Embajada de Venezuela en Bogotá y la movilización de 10 batallones del ejército, incluidos aviones y tanques? Gracias. Gracias, Valentina. ¿Me dirás, Karen? Sí, adelante, por favor. Germán, si ustedes ven los videos de mis reuniones con Chávez, son reuniones muy amables. Lo mismo con presidentes del Ecuador, como el presidente Gustavo Noboa, que acaba de morir, el presidente Palacios, que tuvo un gran gesto, que fue cuando, con la ayuda de la policía ecuatoriana, capturamos a Simón Trinidad en Quito. Él lo deportó a Colombia y nos lo entregó esa tarde en Ipiales de manera muy ágil y muy rápida. Afortunadamente vino la cercanía del gobierno Correa con la FARC. El presidente Chávez inicialmente negaba vínculos con ellos. Después, cuando nosotros sacamos a Granda de Venezuela, ¿por qué lo sacamos a finales de 2004? Porque a mí me dijo el comandante de la policía, me dijo, va a haber una reunión del grupo de Sao Paulo en Caracas. Y van el ELN y la FARC. Y le dije, mi general, pero ¿cómo van a decir ellos son grupos terroristas? Ellos están invitados por el presidente Chávez. ¿Quién va de la FARC? Y mi Granda, que a él lo tienen como el canciller, y captúrelo. Y el general Castro me dijo, pues yo lo capturo, pero usted me echa, porque siempre nos utilizan a los generales como los fusibles a quemar. Le dije, no, general, yo pienso de manera distinta. Captúrelo y lo respaldo. Lo capturamos. Chávez inicialmente no protestó, pero después en la presidencia hubo una reunión en enero de 2005 y fue un grupo de periodistas muy importante que el doctor Jaime Bermúdez los reunía con alguna frecuencia. Mi señora llevaba de Medellín a la arepita plancha antioqueña y el queso molido antioqueño, y eso se servía a visitantes en la presidencia. Y me preguntaron ellos que cómo había sido la participación colombiana en la captura de Granda. Y les debería decir, yo por interés nacional no les debería contar, pero ustedes son formadores de opinión, se me niego a contarles, después dicen que quién sabe qué estoy ocultando, que estoy mintiendo. Y con el compromiso de que sería Opta Record, les conté, hicieron el compromiso, a las 6 de la mañana siguiente lo tenían violado, ya habían dicho en los medios de comunicación cómo había participado el gobierno de Colombia. ¿Qué pasó? La FARC en ese momento le mandó una carta con mucha rabia al presidente Chávez, en la cual le decían que les dijera de una vez por todas si sí tenían o no tenían garantías para seguir en Venezuela. Para mí esa fue la prueba reina de la complicidad del gobierno de Venezuela con ellos. Y ahí se desató la ira de Chávez. Cerró las fronteras, todo. Por supuesto, yo no eché al general. Yo asumí toda la responsabilidad. Eso dio una gran confianza en las Fuerzas Armadas para operaciones futuras, como la operación contra la FARC en Ecuador, la operación para el rescate de Ingrid, etc., porque ellos sabían que yo asumía las responsabilidades de las dificultades. Entonces, en la conversación, Castro intervino en ese problema con el presidente Chávez. El presidente Chávez no le hacía caso a nadie, a Lula, a nadie, sino a Fidel Castro.
Y Fidel Castro me mandó con dos funcionarios de él, el vicepresidente Laje de la época, el doctor Julio Londoño los conoció mucho, yo tuve el honor de que él también tuviera un periodo como embajador nuestro en Cuba, y el canciller, ¿cómo se llamaba el canciller? Fernández, doctor Julio, aquel canciller cubano que cayó en desgracia. Ahora nos contará el doctor Julio. Entonces, Castro me mandó con ellos una carta manuscrita en una bella caligrafía, diciéndome que él quería arreglar eso con Chávez, y yo fui a Venezuela. Fue una reunión de 6 horas. Le dije a Carolina Barco que ella me tenía que acompañar, que yo no haría esa reunión con el presidente Chávez sin testigos. Él se hizo acompañar de José Vicente Rangel, quien era vicepresidente. Y en esa reunión él habló 10 minutos de la FARC. Dijo que él no era de la FARC, pero que la base chavista tenía simpatías por la FARC. Oigan. Y que por eso él había reaccionado así. En mi concepto, él tuvo esa reacción fue por apariencia, por salvar la apariencia frente a la FARC y frente a lo que él llamaba sectores de la base chavista. Había un apoyo mutuo, Chávez a la FARC a Chávez. Y durante las otras 5 largas horas, todo lo que hizo fue decirme que le ayudara a superar confrontaciones con Estados Unidos. Que le ayudé, pero en vano. Porque a los pocos días de estar yo en el trabajo de ayudarle a Venezuela en esas relaciones con Estados Unidos, él insultó de la manera más oprobiosa a Condoleezza Rice. Entonces, ahí se fue destapando todo, lo mismo con Correa. Y yo sí tuve una decisión muy firme. Yo dije, yo prefiero la seguridad de Colombia y enfrentar este problema que las apariencias de cortesía internacional. En eso fui muy claro. Prefiero la seguridad de Colombia que las apariencias de cortesía internacional. Por eso tomé esas decisiones tan difíciles, queridos jóvenes, y causaron muchas dificultades. Pero los argumentos y el hecho de que yo asumía las responsabilidades ayudaron mucho. Cuando la operación contra Raúl Reyes, algún personaje muy importante de Colombia me dijo que echara al comandante de la Fuerza Aérea, que dijera yo que era un abuso de la Fuerza Aérea, que lo desautorizaba y que por eso lo llamaba a calificar servicios. Y yo, de ninguna manera, esta operación la ordené yo, perdería la confianza en las Fuerzas Armadas de Colombia. Entonces no quise hacerlo. Entonces las Fuerzas Armadas de Colombia me tuvieron confianza, yo asumía las dificultades, les delegaba éxitos. El día que rescatamos a Ingrid Betancourt, quienes fueron a recibirla fueron el ministro Santos y los altos mandos. Y los estudiantes me preguntan, ¿usted por qué no aparece en la fotografía bajando de un helicóptero con Ingrid? Le dije, si hubiera aparecido no tendría hoy autoridad para decirles un principio de liderazgo. Asumir la responsabilidad de las dificultades y delegar los éxitos. En esas confrontaciones yo fui muy bien argumentado y pedí que fueran en público. Y recuerdo 2, una en Santo Domingo, a los pocos días del abatimiento de Raúl Reyes. Eso se transmitió y en muchos canales de América Latina lo transmitieron, muchos colombianos vieron eso. Yo fui allá bien argumentado para enfrentar ese debate de Chávez, Correa, Evo Morales, Cristina Kirchner. Y lo mismo cuando el tema de las bases a Bariloche. Cuando iba a empezar la discusión en Bariloche, el presidente Lula pidió que tenía que ser a puerta cerrada. Yo dije, de ninguna manera. Yo siempre exigí que esos debates tenían que ser a puerta abierta. Me parecía de la mayor importancia. Eso de Bariloche lo conocieron, están los videos, a puerta cerrada habrían interpretaciones. Sería finalmente la palabra de Lula contra la de Uribe. Y me parecía muy riesgoso eso. Entonces esa fue otra precaución que tomé, que todos esos debates tenían que ser
a puerta abierta, transmitidos con acceso del público en general a ellos, y ayudó a llevar esas enormes dificultades. Todos los que dicen teníamos aislado a Colombia. Colombia fue el país que en ese momento más progresó en la economía, más rápido bajó la pobreza y más avanzó en seguridad. Entonces, no era un aislamiento, yo lo llamaría, era una disidencia frente a una tendencia que quería predominar en América Latina, muy capaz de generar toda clase de dificultades. Muchas gracias, presidente. Ahora vamos con las preguntas de Natalia Valencia, Jordi González y Daniel Ruiz. Gracias. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Natalia Valencia y soy estudiante de Relaciones Internacionales y Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Yo quería preguntarle con respecto a las declaraciones dadas por parte de varios políticos colombianos durante las últimas elecciones de Estados Unidos. Y mi pregunta es, si cree usted que la razón de esto fue porque a Colombia de alguna manera le convenía más la reelección del expresidente Trump o la victoria de Joe Biden, o viceversa. Gracias, Natalia. Sigue, Karen. Jordi. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Jordi González, estudiante de Relaciones Internacionales. Es un honor que nos acompañe en la clase de Política Exterior. Tengo dos preguntas. La primera sería, ¿cuál considera usted que es el aliado más estratégico que tiene Colombia y por qué? ¿Y qué relación tiene la seguridad democrática con la política exterior del país? Y por último, Daniel, por favor. Buenas tardes, señor presidente. Pues como todos mis compañeros y compañeras ya lo mencionaron, muchas gracias por estar acá el día de hoy con nosotros. En mi familia se le guarda un cariño muy grande debido a que usted brindó un apoyo cuando mi hermana tuvo que tomar la decisión acerca del excomisionado de paz. Entonces, en mi familia se le guarda un aprecio muy grande por eso. Me he preguntado direccionada a ¿qué crítica hoy usted de la política exterior del presidente Iván Duque? ¿Cuál es su crítica? Puede ser positiva, puede ser negativa. Y la otra pequeña pregunta es, ¿cómo definiría las decisiones de política exterior en su mandato en una palabra? Muchas gracias. Empiezo por lo último. Yo las definiría en una palabra, sinceridad y una explicación. Siempre preferí proceder con sinceridad frente a lo que creía útil para el país que salvar apariencias de cortesía diplomática. Sobre lo de la política del presidente Duque, al final, Natalia, las elecciones de Estados Unidos, lo que más conviene es una actitud bipartidista en Estados Unidos frente a Colombia y que Estados Unidos se mantenga fiel a todos sus postulados democráticos. Yo diría que, miren, yo tuve la experiencia de tener un gran apoyo del presidente Clinton, con quien no coincidí, pero él era autor con el presidente Pastrana del Plan Colombia. Un gran apoyo del presidente Bush, y me tocaron los primeros 19 meses con el presidente Obama, que fue un buen interlocutor. La política de Estados Unidos cambió después al ritmo del cambio que introdujo el gobierno Santos frente a esa materia. Creo que el presidente Duque recibió todo el apoyo del presidente Trump. Al presidente Duque le ha tocado al presidente Trump y este principio el presidente Biden. Las manifestaciones del presidente Biden frente a Colombia a mí me han parecido razonables, buenas. Todo lo que hemos visto en estos días. Yo creo que de pronto hay que pensar a futuro. A mí me tocaron 2 elecciones presidenciales en Estados Unidos. La reelección del presidente Bush, cuando él se enfrentó a John Kerry y ganó la reelección. Y después cuando el presidente Obama ganó su primera elección, que le ganó a mi buen amigo, el senador McCain, que fue el candidato opositor al presidente Obama. Y guardé silencio en ellas, total silencio.
dije que lo que más le convenía a Colombia era una coalición bipartidista en Estados Unidos. En el año 2015, el presidente Santos dijo que lo que más le convenía a Colombia era la elección de Hillary Clinton. Yo creo que se rompió esa tendencia y ganó el presidente Trump. Y creo que lo que pasó ahora, donde algunos, Petro, el presidente Santos, salieron a apoyar a Biden, algunos compañeros míos apoyaron al presidente Trump, creo que eso no fue bueno. Creo que nosotros necesitamos de Estados Unidos, primero, una gran solidez democrática, ¿verdad?, que siga siendo ejemplo, y una política bipartidista frente a Colombia. Ojalá eso se reconstruya totalmente. La aliado estratégico. Pues es bien importante tener alianzas con todos los países que uno pueda, pero un gran aliado estratégico es Estados Unidos. Nos hace falta poder decir que tenemos alianzas estratégicas con países fronterizos. Ojalá pudiera haber una alianza estratégica con Brasil, pero de largo plazo, no con un Brasil cambiante en esa materia. Lo que me preocupa a mí es que en Estados Unidos puede haber alternancia de gobierno, pero no cambio de política. La alternancia de gobierno en Brasil cambia las políticas. Creo que es una de las dificultades para buscar en Brasil un aliado estratégico muy fuerte que deberíamos tener, el cambio de políticas. El análisis de la política internacional del presidente Duque. ¿Qué les digo? Yo creo que frente a Venezuela ha sido coherente. Entonces ustedes me dirán, pero ¿para qué coherente si está estabilizada la tiranía de Venezuela? Sí, se ha estabilizado por circunstancias ajenas. Han salido 4 millones de venezolanos. Son 4 millones de ciudadanos menos que tienen que ser atendidos por el gobierno. Pero producen dinero, porque el año pasado remesaron 4.000 millones de dólares a sus familias en Venezuela. Tienen oro, tienen coltan o coltán, todo ese narcotráfico, esos grupos terroristas apoyándolos, con el tema de la corrupción, que la han puesto al servicio de sectores de las Fuerzas Armadas, han logrado comprar esa sumisión de las Fuerzas Armadas de Venezuela a la tiranía de Maduro. O sea que uno podría decir, bueno, pero ¿para qué ha sido coherente la política de Duque frente a Venezuela si lo de Venezuela es un desastre, esa tiranía está estabilizada? He ahí una paradoja. Un gobierno que aprecio como el del gobierno del presidente Duque, la crítica que yo haría en el análisis es que se deja cada rato poner a la defensiva de la comunidad internacional. ¿Acaso el gobierno es el responsable del asesinato de líderes sociales? Que hay que hacer más, por supuesto, o el responsable de las masacres. Se deja poner a la defensiva cuando dice tengo que fumigar y no lo dejan. Se deja poner a la defensiva cuando lo enjuician que no ha cumplido el acuerdo de paz, cuando es la FARC la que no lo ha cumplido. Yo se lo dije ayer a la embajadora de Naciones Unidas de la Unión Europea y se lo voy a decir ahora a una reunión que empieza en unos minutos con la... Presidente, se nos fue el sonido. Decisiones espurias en Colombia, como el proceso de paz después del plebiscito, sin reformas, etc. Yo creo que a la Cancillería colombiana le ha faltado mostrarle un camino distinto a la comunidad internacional, especialmente a Naciones Unidas, a la Unión Europea, a sectores de los Estados Unidos, sobre el tema del acuerdo con la FARC. Nos han puesto a la defensiva. Nos ha dado pena decir lo que dijimos en campaña. El discurso del presidente Duque en campaña fue un discurso muy, muy fuerte contra la JEP. Y por lo menos, si no derogarla, se debía reformar.
¿Y por qué no lo decimos y por qué no lo intentamos? Esa sería mi preocupación. Ok, por último, vamos con una pregunta de Sebastián Trujillo. Sebastián, perdón. Sofía Sánchez. Y yo que quiero hacerle una última pregunta y le damos paso a la vicedecana o el decano si quieren aportar algo y cerramos. Entonces, Sebastián. Buenas tardes, expresidente. Bueno, pues mi pregunta va dirigida a que a inicios de este mes Estados Unidos ha dado la certificación a Colombia para la lucha contra las drogas a través del International Narcotics Control Strategy Report. En este mismo informe que envía el Departamento de Estado al Congreso estadounidense para la aprobación del presupuesto, se plantea que los cultivos de coca en Colombia son estrictamente utilizados para producción de droga, a diferencia de Perú y Bolivia, que tienen alta población indígena. Tomando esto en cuenta, ¿cree usted que nuestra población indígena está siendo invisibilizada durante la guerra contra las drogas? Y en caso que sí, ¿qué cree que puede hacer el gobierno colombiano para proteger a esta minoría? ¿Está siendo invisibilizada? Sí. Sigue, Karen. Sofía. Buenas tardes, doctor Uribe. Mi nombre es Sofía y yo tengo una pregunta relacionada con lo que dijo Sebastián anteriormente. Y bueno, como ella lo mencionó, pues hace poco sucedió la certificación de Estados Unidos a Colombia frente a la lucha contra las drogas. Yo quisiera saber cuál cree usted que va a ser el impacto en términos domésticos para la población colombiana ante este gran paso que ocurrió hace pocos días. Ok, y yo por último quisiera preguntarle, presidente, un momento exacto, como puntual, ya fuera cuando usted estaba al mando del país o antes, en el que usted dijo, la amenaza del terrorismo es un peligro inminente para Colombia y tenemos que luchar contra ella, como algún suceso que usted le hiciera pensar esto. Perdón, Karen, también Ana Sofía Reyes, que es una pregunta muy importante para una investigación que está adelantando. Y ahora sí, ya con Ana Sofía terminamos esta ronda. Ana Sofía, adelante. Gracias, profesora. Sí, presidente. Mi pregunta es, ¿cuál cree que va a ser el futuro de la guerra contra el narcotráfico en Colombia ante un sistema internacional que se dirige a la legalización? Por ejemplo, el caso de México, los proyectos que se han adelantado en Chile, Uruguay, Argentina y Brasil. Me dirán entonces, profesora Karen, si responde. Sí, por favor, adelante. La certificación y la lucha contra la droga invisibiliza en Colombia a los sectores indígenas. Yo creo que no. Si bien nosotros tenemos una población indígena muy minoritaria en relación con la población total como en otros países, de todas maneras aquí hay derechos para los indígenas de gran importancia. Los indígenas tienen hoy tituladas 33 millones de hectáreas, 34 millones en un país que tiene 114.200.000 hectáreas. Que muchas zona boscosa, por supuesto, y me parece bien porque ellos la saben cuidar. Este año la Agencia Nacional de Desarrollo Agropecuario tiene un presupuesto de 105.000 millones. Hay 55.000 millones para el CRIC. Yo no creo que estén invisibilizados de ninguna manera. Ahora, hay sectores indígenas muy respetables, otros que se han dejado utilizar por el terrorismo o se han asociado con el terrorismo. Yo no creo que el respeto a sus costumbres, a su jurisdicción, pueda permitir eso. Yo, por ejemplo, no fui partidario de la decisión de que el ejército no entrara a rescatar a los soldados que tenía secuestrada una comunidad indígena. Yo, de presidente, allá habrían entrado a rescatar a los soldados. Yo creo que no puede el país multiétnico. Es un país de instituciones, que el secuestro le está prohibido a cualquiera, que las Fuerzas Armadas de Colombia no pueden tener lugares restringidos. El tema de Sofía, la certificación
¿Qué consecuencias va a producir? Yo creo que ninguna, porque a Colombia la han venido certificando año tras año. Lo que yo creo es que Colombia va a tener que avanzar más rápido en la eliminación de la droga. Y eso yo creo que le va a exigir fumigar. Y me parece muy grave que no se haya hecho. Es que un país que hoy puede tener 150.000 hectáreas de droga, eso genera cualquier clase de criminalidad. Vuelve al Estado muy incapaz de enfrentar la criminalidad. ¿Cómo pretender la protección más eficaz de los líderes sociales si la mayoría de los muertos se producen en zonas dominadas por el narcotráfico? Entonces, yo creo que el hecho de la certificación, que es un hecho casi que recurrente año tras año, no se va a derivar nada extraordinario. Lo extraordinario puede ser que el gobierno tome la decisión de generalizar cuidadores ambientales y de fumigar. Decisiones en favor del medio ambiente y también de la fumigación. Es que el gran peligro para la selva colombiana se deriva hoy del narcotráfico. Si bien en Brasil muchos kilómetros cuadrados de selva han sido talados para sembrar pasturas y para sembrar soja, en Colombia la mayor causa ha sido la siembra del narcotráfico. Creo que eso hay que hacerlo. Entonces enseguida preguntan lo que yo dije dice Karen, de la amenaza terrorista. Mire, la amenaza terrorista, digamos que no destruye al país, vamos a ponerlo de manera benigna, pero crea unas enormes dificultades porque debilita las instituciones. Un país sin instituciones respetables, sin justicia respetable, etcétera, es un país que pierde mucha confianza. Y por supuesto, debilita también la inversión y la economía. Y si no hay una gran dinámica de inversión privada, una economía muy robusta, no hay recursos para lo social. Entonces las comunidades van entrando en mayor pobreza y en mayor degradación. Con eso yo tengo esta secuencia: más terrorismo, menos inversión, menos confianza ciudadana, menos justicia, menos imperio de la ley, más pobreza, más degradación social. Esa sería la respuesta acá. Ana Reyes habla de la tendencia a la legalización y de la guerra contra la droga. Yo no hablaría de guerra contra las drogas. Yo creo que la eliminación de la droga es un imperativo de una nación que se respete. Mire, alguna vez entraba yo al Auditorio Nacional de México. Había una reunión con 8.000 profesores y gritaban: Uribe, no queremos guerra. Gritaban y gritaban, y les dije: pongan cuidado, profesores, escúchenme unos minuticos. Y les dije: los poderes ilegales de las economías ilegales se vuelven poderes que desprecian totalmente a las sociedades, a las instituciones y a la ley. Un día condicionan al Parlamento y le dicen: me aprueba tal ley, o absténgase de aprobar tal otra. Y la amenaza es la muerte. Al otro día condicionan a un juez por una sentencia y también los van a condicionar a ustedes como profesores. Va a llegar algún día un ilegal a decirles: me le pone tal calificación a mis hijos o usted se atiene a las consecuencias. Y los poderes ilegales no tienen ningún respeto por la sociedad, ni por las buenas costumbres, ni por la ley. Yo digo que esa es una razón de la lucha contra la droga. Y además una razón muy importante, la ambiental. Entonces entremos a hablar de legalización. Dividámosla en una legalización que existe desde los años 60, que es la prohibición general en tratados internacionales de las drogas, que las consideran ilegales. Tiene una excepción para temas científicos y medicinales. De ahí se deriva lo que hoy en Colombia se está haciendo, que es la producción legalizada del cannabis con destino medicinal.
con destino de ser un insumo medicinal. Pasar de ahí al otro tema, el tema de la legalización del consumo recreativo. Yo tengo mucho miedo, como también no soy partidario de criminalizarlo. Nosotros en campaña propusimos que se decomisara el microtráfico sin criminalizar al consumidor. Yo creo que ese decreto del presidente Duque es bien importante, que se pueda decomisar el microtráfico, pero sin llevar a la cárcel al consumidor, que hay que tratarlo como una persona a quien se debe rehabilitar, ayudarle a que supere la droga, etc. Como también me parece que yo empiezo a estudiar los estados que han legalizado. A mí me da mucho miedo que la tendencia a legalización de drogas, más el alcoholismo, etcétera, más el porte de armas, termine degradando sociedades como la sociedad de los Estados Unidos. Los imperios se han degradado históricamente por el vicio, se sodomizan, para hacer alguna referencia a la historia. Le preguntaba yo a muchos uruguayos qué ha pasado con la legalización del consumo recreativo. Me decían, nada, hay más drogas en la calle, ilegales, se ha debilitado algo la seguridad en Uruguay. En Estados Unidos no se han conformado con legalizar la marihuana. En muchos estados ahora quieren legalizar la coca, como en el estado de Oregon. Alguna vez en la Universidad Georgetown, un estudiante me preguntaba, ¿por qué el alcohol sí, la droga no? Y le dije, mira, no tengo explicación. Ella me dijo, la marihuana no. Quizá dentro de unos años vamos a preguntar, ¿por qué la marihuana sí, la cocaína no? Y mi gran preocupación como padre de familia y abuelo es la conclusión científica y lo que uno ha visto a lo largo de los años. Los científicos dicen que el consumo de esas drogas, así sea de las que llamen menos fuertes como la marihuana, va causando unos problemas psicológicos y unos problemas neurales. Y esos problemas le van quitando al individuo capacidad de raciocinio, que es lo que lo hace libre. Por eso me da mucho miedo a mí esa legalización del uso recreativo de las drogas, queridos estudiantes. Cuando yo pienso todo lo contrario, cuando se dice que facilitar el uso recreativo es facilitar el libre desarrollo de la personalidad, yo creo que el efecto alienante de las drogas en el comportamiento de los individuos les quita libertad, porque la libertad del individuo reposa en la capacidad del individuo de razonar y de tomar decisiones de acuerdo con su razonamiento. Cuando el individuo pierde la capacidad de razonar porque está alienado por un efecto químico como la droga, entonces el individuo deja de ser libre. Yo no sé, yo creo que tarde que temprano el mundo va a reversar en eso. Por respeto a los Estados Unidos no me he atrevido a decir esto públicamente. Temo que hay unos sectores de la sociedad norteamericana con degradación. Y miren el problema que tenemos en Colombia en tantas partes con microtráfico. Miren, se resolvería con la venta legal de la marihuana. Ahí vemos el problema de Uruguay, donde eso no ha resuelto nada, sino que se buscan más drogas. En fin, cuando yo hablo de eso, parezco viejo en desuso, pero se lo digo a ustedes con toda convicción, estimados jóvenes. Bueno, presidente, qué espacio tan enriquecedor para todos. Precisamente su experiencia y anécdotas fortalecen lo que nosotros ya hemos encontrado en prensa, en las otras entrevistas que le han realizado, incluso en artículos que muchos académicos ya han publicado. Muchísimas gracias, presidente. Ojalá no se olvide de este espacio y vuelva a compartir con nosotros el próximo semestre. Siempre bienvenido. No sé, decano, ¿quiere dar unas palabras? No, yo solamente le quiero reiterar al presidente el agradecimiento de la universidad y de nuestra facultad de tenerlo entre nosotros. Una charla con usted vale como 2 semestres
Entonces, eso es absolutamente extraordinario. Yo solamente quisiera agregar una cosa, presidente, de la cual fui yo testigo presencial. Usted logró en política exterior una cosa absolutamente extraordinaria, que independientemente de que estaba luchando en una forma abierta contra los grupos ilegales en territorio colombiano, con toda la franqueza, con toda la energía que transformó a Colombia, al mismo tiempo logró una cosa excepcional. Logró mantener a Cuba marginada de esa situación. Yo recuerdo, y usted recordará, presidente, que su habilidad de explicarle al presidente Bush cuál era la situación de Colombia y cómo estaba luchando contra el problema interno que teníamos, al mismo tiempo dijo, Cuba, al país a que conocemos muy bien, tiene una serie de problemas y de características que todos conocemos. Pero se presentó, y solamente lo resumo en ese sentido, cuando todo el continente en un momento determinado se lanzó contra Colombia y se lanzó contra usted por la operación Fénix contra Raúl Reyes, el único país que permaneció silencioso fue Cuba. Usted logró una cosa que era impensable. Cuba permaneció en silencio. El embajador del Ecuador en Cuba pidió una audiencia especial con Fidel Castro y le dijo, ¿cómo es posible que todo el continente y algunos países europeos se han expresado contra Colombia por la acción contra Raúl Reyes? El gobierno de Cuba dijo, no, nosotros actuamos como creemos que debemos actuar. El embajador del Ecuador en Cuba fue destituido por su gobierno por no haber logrado ese consenso. El pragmatismo en las relaciones internacionales, independientemente de las posiciones verticales que tenía Colombia, fueron una lección para Colombia que difícilmente se pueden volver a repetir. Muchas gracias, estimado decano. Le voy a pedir a David, a quien le agradezco tanto su interés para estas reuniones, que me mande una notica sobre lo que le acabamos de escuchar al decano, a nuestro ex canciller y ex embajador, el doctor Julio Londoño Paredes. Y eso me obliga a hacer unas reminiscencias con Cuba. Era yo gobernador de Antioquia y en el año 96, en diciembre, me llamó Gabriel García Márquez. Esto está escrito y publicado, y lo publiqué antes de la muerte de Gabriel García Márquez, que me distinguió con su amistad y de Castro. Y me dijo, voy a pasar la Navidad de este 96 y el Año Nuevo en Cuba. Voy a hablar con Fidel y quiero reunirme con usted después. Me llamó en enero del 97 y me dijo, lo espero el 7 de febrero en Panamá. Él llegó allí, estaba en un hotel que iban a inaugurar unos días después. Tuvimos ese sábado una conversación muy amable con García Márquez. Y oiga lo que me dijo, que la opinión de Castro era que la FARC quería el diálogo no para hacer la paz, sino para tomarse el poder. Eso me lo comunica Gabriel García Márquez el 7 de febrero de 1997. En mis charlas con Castro llegó a decirme que la FARC ya no le hacían caso, que cuando esos tipos habían empezado a enriquecerse con el narcotráfico, ya lo subestimaban. Y tuvimos buenas relaciones. Él, como yo lo he dicho, ayudó a resolver problemas con Chávez. Yo le preguntaba ahora al canciller, aquella vez cuando Chávez rompió las relaciones por la sacada de Granda que hizo el gobierno mío de Caracas,
que el que intervino fue Castro y ayudó a arreglar eso, porque Chávez no le hacía caso sino a Castro. Castro me mandó una bellísima carta manuscrita con el vicepresidente Laje. ¿Cómo se llamaba el canciller? Era Fernández, Felipe Pérez. Felipe Pérez. Yo no puedo olvidar esa intervención. Y nosotros le ayudamos. Usted recordará yo ayudándole a Castro a ver si podían avanzar con cooperativas lecheras, le mandábamos personal de aquí, una cosa y la otra. Ellos regresaban muy disgustados y decían, no hay espíritu de trabajo. Se iban de aquí ilusionados para trabajar en Cuba y volvían frustrados. Paradójicamente, mi primera confrontación con Fidel Castro fue el 8 de agosto de 2010, al otro día de haber dejado yo la presidencia. Sacó un artículo contra mí y le respondí muy duro, muy duro. Ellos cambiaron, y yo me atrevería a decir que cambiaron por lo siguiente, porque ellos vieron la posibilidad de hacer la negociación con FARC, que la lograron. Yo digo que la lograron porque el presidente Santos finalmente le otorgó a FARC todo lo que pedía la FARC. Él dijo, no va a haber curules, se lanteó. Dijo, los delitos atroces tendrán que ir a la cárcel, ni un día. Esto no se sube a la Constitución, lo subieron. Yo creo que ese cambio, lo único que explico yo, es que vieron la posibilidad de conseguir con Venezuela y sin la oposición de Estados Unidos, que Santos le cediera todo a la FARC. En estos días me preguntaron por Cuba y el ELN y dije lo siguiente. Cuba tiene hoy el afán que la administración Biden los mire mejor. Y seguramente por eso mandaron la carta diciendo que hay una amenaza del ELN contra Colombia. Pero ellos deberían ir más allá. Yo creo que ellos están en condiciones de que, si esa amenaza existe, pararla. Yo tendría un diálogo con el gobierno cubano y le diría eso. Ustedes conocen eso, paren esa amenaza. Ahora, a mí me preguntan mucho cuáles serían las condiciones para que a través de Cuba se avanzara con un diálogo con el ELN. Yo, muy sencillo, que paren la actividad criminal para que generen confianza. Yo le veo dos obstáculos. Mientras cometan crímenes y mientras tengan ambiciones de obtener lo mismo o más de lo que le dieron a la FARC. Pero le agradezco mucho a la universidad, a usted, doctor Julio, siempre mi admiración, mi respeto, mi gratitud. Quiero agradecerle inmensamente a la señora profesora María Catalina Monroy, profesora, ha sido un honor para mí, a Karen, la monitora, a David, tan interesado en estas reuniones, y a todos los estudiantes. Les agradezco de todo corazón. Sepan que yo reconozco que soy muy controvertido, soy objeto de controversias, pero quise hablarles del corazón para hablarles sinceramente. Estoy muy agradecido. No, presidente, una clase magnífica. El Rosario siempre con las puertas abiertas. Les agradezco infinitamente. Me manda un escritico de lo que dijo el profesor Julio Londoño. Sí, señor. Buenas tardes y muchas saludo, gracias. presidente, muchas gracias. Gracias, señor presidente, que tenga un buen día. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.